dote, peludo, barba negra, le decían no por nada, tenía una barba muy tupida. Muy tupida. Era, o sea, era muy característica era la pura barba. barba. Claro, imagínate que todos tenían la barba negra en ese momento, más que nada los corsarios españoles y demás. Y era grandote pero y peludo. él llamaba la atención, grandote, peludo. Pelo largo. Se hacía trenzas en la barba. Se hacía trenza en la barba. Era un tipo muy bueno, muy buen espadachín, nadie le podía ganar. Como Diego de la Vega, más o menos. Diego de la Vega, el zorro. Mi nombre es Ezequiel Núñez Corniglia. En mi canal voy a estar hablando de historia e interés general. Si te gustan mis videos, te pido me apoyes con un me gusta, compartiendo en las redes y suscribiéndote a mi canal. Muchas gracias. Este nuevo encuentro para hablar de historia con Ezequiel Núñez Corniglia. Buenas tardes, Eze, ¿cómo te va? Hola Osvaldito, bien, todo bien, ¿vos? Todo muy bien, todo muy bien. Acá esperando que oscurezca más tarde. Viste, ya empieza a sonar el veranito, los días están más lindos, oscurece más tarde. Tenemos ahí. Bueno, vamos a ir ahora a la charla de hoy, que bueno, nos traen a piratas. Hoy vamos a hablar de piratas, los más conocidos. Vamos a dar algunos datos del tema de la piratería, para la gente que por ahí le interesa el tema, que es lindo, ¿viste? Hay un tema que llama la atención y dar algunos datos que por ahí no son muy conocidos. Claro. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, se viene el tema de piratas hoy, así que atentos ahí. A ver si tiene algo que ver con los piratas que uno conoce por ahí en alguna película, a ver si están así, si no están así, a ver los detalles. Poco así, ¿no? Poco así. Viste que en las películas generalmente se hace algo, obviamente, es una película, tiene que ser. Sí, tiene que tener toda una parafernalia alrededor para llamar la atención. Claro, eso sí. Obviamente. Pero bueno, podemos empezar diciendo que la palabra pirata, la palabra pirata proviene del latín, obviamente, como casi todas las palabras al menos del castellano. Significa aventurero o saqueador. O sea, significa ya de por sí la palabra en sí, no es una palabra que se puso por alguna otra cuestión. O sea, uno tiene como pirata aquellos piratas como la película Piratas del Caribe, de esa época, claro, el cañón, eso es lo que tiene uno por pirata. Pero en realidad piratas hay desde los primeros registros son del 400 antes de Cristo, aproximadamente. Andaban ahí en el Mar Rojo, que es lo que está entre Egipto y Arabia Saudita hoy día. ¿Ahí andaban? Ahí son los primeros registros que hay de piratas, de registros escritos de que había piratas. También pirata, como la palabra lo dice, es cualquiera que venga en una embarcación a asaltar tu ciudad costera o bueno, tu embarcación. Entonces, por ejemplo, también se los conocía como piratas a los para quien haya leído de historia, los conocidos pueblos del mar. Es un pueblo muy misterioso que hicieron varias incursiones ahí en el Mediterráneo, también por el 400 a.C., un poquito antes también. Y a los vikingos también se les conocía como se le dio en algunos lugares esa determinación. Pero bueno, lo que más vamos a hablar vamos a nombrar y conocer la historia de ciertos piratas famosos, muy conocidos, que están aproximadamente, todos se encuentran en la famosa Edad de Oro de la piratería, que abarca más o menos entre el 1600 y el 1750. Mira vos. Sí, y los dos lugares con mayor actividad pirata fueron el Caribe y lo que es Asia, el sudeste asiático, todo ese lugar. Por ejemplo, otra cosa de los piratas que me sorprendió, que ellos tenían una especie de democracia dentro del barco. Ellos elegían el capitán, por ejemplo, por votación. Elegían por votación levantaban la mano. Claro, y si el capitán le caía mal, lo destituían. Claro. También, era todo por votación. Cada cierto tiempo se hacía. Obviamente, cada barco tenía su constitución, digamos. Todos se manejaban con sus características, pero bueno, todos tenían esa cosa de elegir al capitán. También hacían, por ejemplo, fondos comunes con las colectas que iban haciendo.
Una parte la destinaban a un fondo médico, por ejemplo. Ajá. Para cuando alguno se lastimaba, se quebraba un pie, le pagaban los gastos médicos con un fondo común que hacían. Tipo una ¿cómo se llama? Una pensión, bueno, hacían un fondo común y sacaban plata de ahí en el caso de que alguno se lastimara, cualquiera de los del barco. Claro. Eso es bastante interesante. Bueno, el tema de las banderas, uno tiene como la bandera pirata, ¿cuál? Sí, bueno, a mí se me ocurre ahora la que decía, la que pasaban en el Chavo, qué sé yo. Claro, una bandera negra. Una bandera negra con la calavera, claro, y dos huesos cruzados. Dos huesos cruzados. Claro, sí. bueno, esa bandera la portaba un solo de los barcos piratas. Ajá. Cada barco tenía su propia bandera. Esa famosa bandera pirata pertenecía al barco de un pirata llamado Edward England. Esa sola. Esa es la bandera solamente de un solo barco. Lo que pasa es que se hizo muy conocido sobre el fin de la era pirata. Ajá. Y cuando ya se habían empezado a escribir libros y demás sobre el tema, uh-huh. Entonces quedó esa bandera muy conocida. La habían empezado a replicar en varios libros y quedó. No fue un pirata muy célebre, pero bueno, anduvo ahí por el Caribe y en sus últimos años se retiró a hacer piratería a África, uh-huh. Ahí por Madagascar. Bueno, vamos a empezar nombrando algunos piratas. El primer pirata que vamos a ver, ¿qué pirata? Pirata, corsario, era una mezcla ahí. Vimos corsarios en el programa de los argentinos que no eran argentinos, a Bullard, a Hipólito Bullard, ajá. Que era corsario del servicio de Argentina, que era alguien que tenía un barco y él, tal país, le contrataba sus servicios. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de Francis Drake, que nació en Tavistock, en Inglaterra, allá por el 1540. Bueno, fue corsario al servicio de la corona inglesa. Uh-huh. Me acomodo el micrófono, por mí. Fue corsario al servicio de la corona. Se escucha. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bien. Al servicio de la corona inglesa y estuvo navegando el Caribe, el Río de la Plata. Uh-huh. Navegó por el estrecho de Magallanes, anduvo todo por esta zona, Francis Drake. De hecho, el paso que está entre el paso de Drake se llama el paso de Drake, justamente por él, porque anduvo ahí dando vueltas, lo que está entre Tierra del Fuego y la Antártida, sí. ¿Viste? Se llama el paso de Drake. Bueno, es uno de los nombres. También se le llama el mar de Oces, porque en realidad el español Francisco de Oces había pasado primero, pero bueno, no había. Bueno, saqueó Valparaíso Francis Drake en 1578, ahí en Chile. Uh-huh. Hubo piratería por acá, por esta zona. Se robó gran cantidad de oro. Bien. Ahí se robó gran cantidad de oro, anduvo dando vueltas por todo lo que es el estrecho de Magallanes, no hubo mucho tiempo ahí robando lo que podía. En 1585 estalla la guerra entre Inglaterra y España de aquel momento. Bueno, a Inglaterra lo contrata como bucanero, como corsario, y se dedica a atacar varias ciudades españolas, entre ellas Vigo, Santiago, que es una isla en la costa africana, Santo Domingo, Cartagena de Indias, San Agustín y demás. Siempre se dedicó a partir de ese momento a atacar todo lo que tenía que ver con España. Uh-huh. Ciudades, barcos, todo el barco que cruzaba que tenía bandera española lo fulminaba o lo saqueaba, obviamente. Es llamado a defender Inglaterra en 1588, a defenderla de la famosa Armada Invencible, que es una armada que recluta España, más de 500 barcos, los manda para Inglaterra para invadir y derrotar a Inglaterra definitivamente. Esa armada tiene una mala suerte terrible, lo agarran 3 tormentas en el camino, cuando llegan lo estaban recontra esperando, o sea, no logran hacer para nada. Y bueno, en esa defensa de Inglaterra participó este famoso Drake. Participan contra la armada, en contra de la armada inglesa. Después se les dio vuelta un poquito durante un tiempo. Después lo volvieron a contratar.
Y después él va al mando de la contraarmada, de esta invasión que había intentado hacer España contra Inglaterra, que no había tenido suerte. Inglaterra organiza una igual contra España y le pasa lo mismo. Ah, mira vos. Otra vez tormentas, malas incursiones a las ciudades y demás, y le va muy mal, por lo cual cae en desgracia este Drake. Y no le dan más misiones por un muy largo tiempo. La última se la dan en 1595, hace una misión ahí en el Caribe. Lo agarra una tormenta en el Atlántico también. O sea, era muy frecuente. Le pasaban de todo, sí. Le pasaban de todo. Era muy frecuente en aquel momento que te agarre una tormenta y te haga un desastre. Claro. Le bajó la mitad de los barcos. Sí, bueno, no contaban también con el pronóstico del tiempo. No, era muy rudimentario todo eso. Sí. Bueno, llega acá a lo que es la costa de Venezuela, tiene unos ciertos enfrentamientos ahí. Y resulta que contrae disentería, que es una enfermedad parasitaria, y bueno, muere de esa enfermedad. Claro. Francis Drake. Bueno, Francis Drake, una curiosidad al respecto de él, el saludo militar, el famoso saludo militar, sí, lo inventa Francis Drake. Ah, no me digas. Sí, cuando están por dar en uno de esas aventuras que había hecho él, en Inglaterra le iban a dar una medalla, se le iba a dar la propia reina. Resulta que había sol, había mucho sol. Y el tipo se hace así. El tipo hace así, visera. Hace tipo visera, y a la vez quedó como un saludo porque justo se le estaba por dar la reina, él para verla bien a la reina. Ajá. Y todos los que estaban con él intuyeron que era un saludo y lo hicieron todos. Y se hizo como costumbre. Claro. Y ahí quedó el famoso saludo militar. A raíz de un mal entendimiento de lo que hizo Francis Drake en ese momento para tapar el sol y ver bien a la reina de Inglaterra de aquel momento. Mirá vos, qué llamativo, ¿no? Qué llamativo, sí, la verdad. Yo me hubiera imaginado cualquier otra cosa, pero menos que el tipo se hacía sombra con la mano. Así nació el saludo militar. Claro, mirá vos. Aparte se paró bien derecho porque estaba la reina adelante de él, se tapa el sol para verla bien y quedó el saludito. Y ahí entonces ya los otros dijeron, mirá qué bueno que está. Quedó bueno. Quedó muy bien. Quedó ahí como... la siguiente que vamos a ver es una mujer. ¿Una mujer pirata? Una mujer pirata, muy como famosa. Las que hay acá, Llamada... La vida real. Actual. No conozco. Llamada... pasó a la fama como Shang-Chi. Esta es japonesa seguro. No, China. ¿China? China. Ahí está, unas cuadras. Nació en realidad con otro nombre. Ella nació con el nombre de Xi Shang. Ahora vamos a ver por qué el cambio de nombre. A ver. Bueno, tenía sus orígenes muy humildes. De hecho, de chica, como estaba en una época complicada de China, el programa anterior creo que vimos la parte de la guerra del opio y demás. Sí. Bueno, era una época bastante complicada de China. Sí. Ejercía los servicios, aquel que le dicen el trabajo más antiguo del mundo. Trabajaba con el cuerpo. Claro. Para decirlo suavemente. Sí. Ejercía la prostitución. Bueno, bien, ahí está. Claro. No quería decirlo, pero bueno, sí, ahí está bien. Ejercía la prostitución, vamos a decirlo. Hasta que un día se conoció un pirata, a alguien que se dedicaba a piratas, llamado Shang-Chi. Ajá. Ahora vamos a ver. Se casa con él en 1807. ¿Qué le pone el nombre? Ahora vamos a ver cómo es el tema. Porque es bastante raro o gracioso, como quieras ponerle. Empieza obviamente a estar a su lado aprendiendo todo lo que es el tema de la piratería y demás. Empieza a comandar muchos barcos, ¿viste? Claro. Aprendiendo de él y de su hijo. Estaba el hijo de este famoso pirata también. Resulta que en 1810 su marido muere en una tormenta. Se muere. Este que conoce ella. Que conoce ella con quien se casa. Se casa, claro. Muere en una tormenta. Sí. ¿Qué pasa? Quedó toda la flota, porque no era un solo barco, eran varios barcos, todos al mando del barco de ellos. Sí. Entonces van a elegir a un sucesor y no eligen al hijo de este hombre, la eligen a ella como sucesora, porque ella tenía un buen liderazgo y demás. Y ella se queda con el nombre, o sea, se cambia el nombre, al nombre del marido se pone. Claro, se pone el nombre masculino. Claro, se casa con el hijo. No era hijo de ella. Claro, era hijo del tipo. Era hijo del tipo, bueno. Entonces es el hijastro de ella. Y se le queda con la flota, va a ser el famoso pestañaste. Claro, se quedó con todo. O sea, un robo de identidad total. Bueno, y a partir de ahí quedó como Shang-Chi, el nombre del difunto esposo de ella.
se casa con su hijo, se queda con todas las cosas y bueno, empieza a hacer sus raíces piratescos por todo lo que es el sur de China y demás. Fue muy conocida porque era picante el tema. Chincho me contó el otro día una de esas, pero es de la actualidad. ¿Cómo? Del famoso pestañaste. Ah. Sí, que tiene. Pero y ahora me hiciste acordar con esto que me dijiste que se quedó con toda la flota y todo. Ah, bueno. Pero bueno, eso es para hablar, para hablar en otro programa. Bueno, se les llamaba la Confederación Pirata de Guangdong, lo que ellos... qué lindo nombre. O de Guangdong, por lo menos fácil de pronunciar. Sí. Reunía, eran varias tribus piratas, o sea, varios capitanes de barcos que rendían y estaban todos bajo el mando de ella. O sea, eran muchos barcos, de hecho... ¿Y ella entendía algo de eso? Sí, porque ya había estado siguiendo al marido. Claro, de verlo. De verlo y estar ahí ella ahí al lado, ejerciendo la piratería. Sí, aparte. Llegó a comandar 400 barcos. Nada más y nada menos. Nada poquito. 60.000 hombres. 400 barcos y 60.000 hombres. Calculá que... En China 60.000 hombres son poquitos. Sí, pero un bragado y un poquito más. Un bragado y un poquito más al mando de esta mujer. Sí. Bueno, empezó a tener conflictos con China, con Portugal y con Holanda, que andaban ahí comerciando o conquistando en aquellas épocas. Se dedicaba más que nada al contrabando, al tráfico de perlas. ¿Tráfico de perlas? Tráfico de perlas. Esa zona es muy del comercio de perlas, del cultivo también. Claro, que no son señoras que se llaman perlas. No. Son perlas. Allá se llamaban distinto. Claro. Tráfico de perlas. Bueno, al saqueo, al bloqueo de puertos. Entonces, iban, por ejemplo, te bloqueaban. Hacía cosas grosas. Sí, eran piratas, obviamente. Por ejemplo, te bloqueaban el puerto y te decían, te desbloqueo el puerto, pero tenés que darme tanto. Claro. O sea, lo hacían por tipo ¿cómo se dice? Un apriete. Claro, sí. Entonces, un trueque, hacían un trueque, un intercambio de favores. Un toma y daca. No, favores no, porque era... No, sí, favores no. Yo te bloqueo el puerto y... Para que te lo desbloquee me tenés que dar tanto. Claro, sí. Bueno, después, a partir de 1810, empieza a ya tener problemas ya se habían reforzado la marina china, inglesa, portuguesa, holandesa, y le empiezan a aceptar varias derrotas. ¿Qué hace ella? En vez de seguir peleando hasta que la derroten, negocia con el gobierno chino y hace que su hijo pase a ser comandante de la flota china. Ah, mira. O sea, su hijo no, su marido, perdón. Sí, ya ahí era el marido. El marido, que no era el hijo de ella, era el hijo del marido. Ella se dedica a las casas de apuestas y vive una vida muy tranquila hasta que muere de anciana. Mirá vos. Esa es la vida de... Mirá vos, es interesante, ¿eh? Es interesante. Interesante, aparte vio que no le daba más para seguir con el negocio. No, sí, fue viva. A las casas de apuestas. Fue viva. Bueno, hay muchos así. Piratas. Mientras tomo un mate acá que me dieron acá los compañeros. Auspicia Carmen Barbieri una vez más. Otra vez, nos auspicia Carmen Barbieri. Gracias, Carmen, por el apoyo. Bueno, el siguiente que vamos a ver es el otro pirata bastante conocido, seguramente, el pirata Morgan. A ver, ¿qué pasó con ese? De hecho, hay un licor que se llama Capitán Morgan. ¿Ah, sí? Sí, alguno lo he visto por ahí en alguna góndola. Sí, no es que lo consumiste ni nada. No, lo he visto realmente. Claro, Henry Morgan nació en Gales, era galés, obviamente. Sí, nació en Gales. Claro. Está muy bien. Le falta que hubiera sido cordobés. De chico, bueno, estuvo a las órdenes de un tal Christopher Minks, que era ¿Christopher Minks. Ah, mira vos. Era un corsario, andaba ahí por el Caribe y él estaba ahí bajo las órdenes, era tipo grumete, ¿viste? Andaba acomodando cosas y eso, y mientras aprendía. Claro. Hasta que llegó el momento de tener su propio barco, su propia flota. Invadió varios lugares, Trujillo, Villahermosa, Granada, tomaron prisioneros continuamente. Esto lo fue aprendiendo él y de cómo hacer los negocios con esos saqueos. O sea, no saqueaba por saquear, sino que hacía todo esto también de pedir rescate y esas cosas. Bueno, en 1665 lo contrata la Royal Navy, la Marina Británica, sería la corona británica, para que desarrolle el trabajo por su cuenta ya, del trabajo de corsario. Entonces, bueno, como al igual que Francis Drake, se dedica a atacar todo barco español que se le cruzaba. Tenía mucho la fama de invadir monasterios.
qué sé yo. ¿Por qué monasterios? Y porque hay cosas de oro, viste, en los monasterios. Es cierto, claro. En ese momento por lo menos sí. había cosas de oro, pero se secuestraba a los curas, a las monjas, todo. Secuestraba. Ya se iba un poco la mano. Se le daba mucho por eso. O sea, sabía que, bueno, ¿quién te iba a pelear? ¿Quién se iba a defender? Claro, no, te echan agua bendita. Así cualquiera. Sí. Entonces, bueno, no solo anduvo de corsario al servicio de Inglaterra, sino que en un tiempo se le terminó el contrato. En un tiempo, durante 8 años, se le termina el contrato y anda ahí de monotributista, digamos. Andaba dando vueltas. O sea, andaba por su cuenta. Sí. Pirateando, pero por su cuenta. Y ahí agarraba barcos se le cruzara, barcos españoles, ingleses, franceses, lo que se le cruzara. En un momento saquea a Puerto Príncipe. ¿Qué hizo? Amenazó a la ciudad con quemarla, a menos que le den el tributo que él pedía, que era de 500 vacas, varios cientos kilos de sal. Recordemos que en ese momento la comida se guardaba con sal, o sea, más que nada la carne. Claro. No había heladeras. Claro, era un valor extraordinario. De hecho, el salario viene de la sal. Ah, no me digas. La palabra salario no lo sabía. De la sal, porque en la antigua Roma les pagaban a los soldados, les pagaban con denarios, que eran las monedas de Roma, o con sal. Valía lo mismo que el oro. ¿La sal valía lo mismo que el oro? Así de preciada era la sal antiguamente, antes de la invención de la refrigeración. Yo ayer tiré una porque estaba húmeda. Por eso, hoy la tiramos. Claro. Hoy la tiramos, pero fíjate lo preciosa que era en ese momento, que la palabra salario viene de ahí. Claro. De la sal. Bueno, los salarios de hoy. Bueno, vale para la sal. Sí. Dame sal otra vez. Dame sal otra vez, volvamos a... Bueno, bueno, varios cientos kilos de sal, 50.000 piezas de oro. No pude encontrar para hacer el cálculo de cuánto sería hoy en valor monetario, claro, esas 50.000 piezas de oro, es la realidad. Se le llamaba piezas de 8, que era más que nada monedas de origen español. Claro. Saquea Portobelo, que es en Panamá, varios años después. Ataca por las tierras menos defendidas. ¿Qué hizo? Viste que te dije que secuestraba monjas. Sí. Las usó de escudo humano. No, las metió delante de las monjas. No te puedo creer. Uno se ríe para no llorar, porque es horrible. Sí, es horrible. Pero, sí. Fíjate el tipo. Claro, la cabeza. A lo que se dedicaba el tipo. La cabeza. Sí. En este momento pidió 250.000 piezas de oro, que sería aquí 5 veces más que el anterior, por la liberación de prisioneros, lo poco que habían quedado, porque lo habían usado todo de escudo humano, y para irse, obviamente. Que manda parte de ese dinero a la corona británica, obviamente, porque eso hacían los corsarios. De lo que robaban, mandaban una parte a quien los contrataba. Claro. En este caso, la corona británica. Asediando la ciudad de Maracaibo, hoy Venezuela, yendo a asediar, vos fíjate, yendo a asediar la ciudad, tenía mucho más fuerza que la ciudad, entonces ya sabían que le iban a conquistar y empiezan a festejar antes. ¿Ah, sí? Un vivo tira un tiro al aire, cuando baja el tiro cae en el polvorín del barco donde estaba Morgan. Qué suerte. Se salvaron, de 300 personas que había en el barco, se salvaron él y 2 más. No, pero encima... Se salvó. Encima se salvó. Se salvó. Pero vos fíjate, festejando antes de no, por eso, festejando, uno tira un tiro al aire, justo le da un el loco y una desastre. Casualidad. Bueno, terminan invadiendo. Horrorosa. Terminan invadiendo la ciudad esa. Al alcalde lo cuelgan en palos clavados en la tierra, lo atan así, abierto, en manos y pies, pero lo agarran de los dedos gordos al tipo, o sea, de los pulgares, de las manos y de los pies. Lo tienen así 3 días colgado. Claro. Obviamente se murió el hombre. Sí. Pidió rescate obviamente por esto, pero como no le dieron nada, quemó la ciudad. En realidad, algo gracioso, a quienes pidió rescate, le pidió rescate a la corona española, y quien estaba en la ciudad más cerca, autoridad para enviar rescate supuesto de eso, le envió 2 mangos, literal. Uno dice acá 2 mangos. Le dieron 2 mangos. Ah, 2 mangos. 2 mangos, 2 frutas. Se enojó, prendió fuego a la ciudad y se fue.
habiendo conseguido poco y nada, después que casi morirse en la explosión del barco y demás. Bueno, en 1779 saqueó la ciudad de Panamá. Recordemos, estamos hablando de Henry Morgan, del pirata Morgan. Bueno, el gobernador de Jamaica lo contrata para patrullar, para andar patrullando, lo contratan ahí simplemente para que nadie ataque. El tipo fue y saqueó. Se le cruzó, vio que había oro en un lugar, fue y se metió, saqueó. Por lo que pasan a castigarlo, a perseguirlo, ¿viste? Las autoridades inglesas, hasta que, bueno, consigue un indulto y demás del mismo gobernador de Jamaica, que se hace cargo de eso. En 1674 es nombrado gobernador de Jamaica, pasa a ser él gobernador, y bueno, se dedica a eso, más que nada con las tierras que había conseguido y los botines que había cosechado durante sus fechorías, se dedica a beber y muere de cirrosis. Tranquilo. Así de simple, tiene muertes tranquilas, ¿no? Acá los amigos piratas. Ese fue el final de Henry Morgan, de cirrosis. El del Justo el licor el del se licor, llama claro. Capitán Morgan. Bueno, claro. Seguramente por eso. Claro, en honor. O por ahí, pienso yo. En honor. Bueno, el siguiente que vamos a ver es uno barbudo. Varios piratas, por ejemplo, este se llama en realidad, atajate el nombre, Hisir bin Yaqub. Si yo te digo eso, yo te digo chino. Vos decís, me dijiste que me iba a traer los piratas más famosos y me traje a Hisir bin Yaqub, que no lo conoce nadie. Bueno, claro, además te digo que es chino. No, Hisir bin Yaqub es el famoso Barbarroja. ¿Ese es Barbarroja? Barbarroja, no confundir con Federico I Barbarroja, que era uno de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, personaje muy famoso también que le decían Barbarroja, pero este es el pirata Barbarroja. Claro. Era otomano, turco. Se llamaba Hisir bin Yaqub. Bueno, Hisir bin Yaqub era un nombre, un marinero de los mejores que ha habido. Era muy bravo en su época. Primero, bueno, se dedicó a estar al mando de piratas berberiscos, que eran unos que estaban ahí en el norte de África. Y se dedicaban más o menos a eso. Cuando vieron que tenía pasta para la navegación, digamos, lo contratan como corsario primero y después como almirante desde el Imperio Otomano. Asesta varias y numerosas y grandes derrotas a todos los reinos católicos de aquella época. De hecho, la Iglesia lo tenía como uno de los enemigos número uno. Claro. En aquel momento recordemos que toda la Europa católica estaba enfrentada con el Imperio Otomano, que son musulmanes. Claro. Eran tipo guerras de religión en ese sentido. Bueno, se forma la primera Liga Santa, o sea, el Papa llama a todos los países católicos a formar una flota gigante para derrotar a este muchacho. La Liga Santa. La Liga Santa, la primera Liga Santa. Que no tiene nada que ver con la Liga de Chiquitapia ni No. Sí, no. Porque recién alguien prende la radio, claro, siempre hay que aclarar, ¿viste? No iba a hablar de piratas, que está hablando de... Claro, ¿y la pelota dónde está? No. Claro, por ahí hay alguien distraído, pero bueno, sigamos. Bueno, resulta que se la carga a la Liga Santa esta. Se la lleva puesto a todos. Se le vinieron todos los monos y se los llevó puesto a todos. Claro. Este de Hisir bin Yaqub. Resulta que esa victoria asegura el control al Imperio Otomano de todo el Mediterráneo hasta... mete un gol de media cancha en la Liga. Hasta la segunda Liga Santa, que él ya no estaba. Claro. Entonces ella es como siguiendo con el fútbol Ramón Díaz cuando dice yo no, vente. Claro, él dice yo no. Cuando perdieron ella no estaba, así que él no perdió. Claro. Que bueno, en esta segunda batalla de Liga Santa se ocurre la batalla de Lepanto, que no tiene nada que ver, pero hay un personaje que por ahí lo vamos a ver en otro, que es uno de mis personajes favoritos, que es un español que se llama Blas de Leso. Te lo tiro así, pero en otro programa lo vamos a ver porque es una historia muy buena. Bueno, calcula que este tipo, ahí en el Mediterráneo, invadió... Barbarroja. Invadió o conquistó innumerable cantidad de ciudades. Entre ellas, algunas de las más conocidas, San Remo, Mónaco, Niza, las Islas Baleares, que las Islas Baleares son Mallorca, Menorca e Ibiza, que son las tres islitas que están al lado de España, son parte de España.
Nápoli, Venecia. Nápoli lo invadió porque no estaba el Diego. Si llegaba tal Diego, no Vamos a ver si lo vas a invadir. Claro, Venecia, Andalucía, que es el sur de España, Trípoli en el norte de África, la Toscana, Marsella, Rodas, que en Rodas antiguamente estaba el coloso de Rodas, que era una de las 7 maravillas del mundo moderno, que también vamos a hacer un programa. Bueno, después de patear a todo el mundo, de ganarle a todo el mundo, se retiró campeón. Zairedine se dedicó le dieron ahí una gobernanza de un lugar, héroe nacional en su país, tiene estatuas. Este muchacho Zairedine se llamaba, así dicho. Sí. Dicho rápido, Hisir bin Yaqub. Zairedine era como un. ¿Viste cuando vimos los apellidos? Era como un nombre ganado. O como tenían los nativos acá. Que quería decir algo. Claro, bueno, claro. El mejor de la fe significaba. Zairedine. Bueno, murió a los 65 años en un palacio. Tenía un palacio, tenía tierras por todos lo lados. menos que puede tener ese tipo es un palacio. Así que bueno, murió bastante cómodo acá el amigo Barbarroja. En realidad Barbarroja le pusieron los italianos. Es Barbarossa, viste, que con doble S. Claro, como Georgina. Bueno, por ahí vamos a investigarlo para un programa de eso. Barbarossa. Barbarossa, viste, en italiano rosso es rojo. Claro. Barbarossa. Barbarroja. Le decían ahí en Italia le pusieron. Bueno, se murió ahí en Estambul a los 65 años, lleno de dinero y fama. Tras su muerte, su hijo le sucedió en el comando ahí de la flota del Imperio Otomano. ¿Y el hijo cómo le fue? ¿Se sabe? Mal. Le fue mal. El hijo agarra toda la parte perdedora, o sea, la segunda Liga Santa en la que pierde. Claro. El Imperio Otomano contra la Liga Santa. Y entonces no pasó la historia. Claro. El hijo se llamaba Hassan Pasa. Y no pasó. Hassan, sí, no pasó mucho. Sí. Le erraron con el nombre. Sí. Claro, viste que los hijos de la gente importante siempre quedan truncos. No sé si por la expectativa que se genera o no sé. Bueno, viste que pasa. La mayoría pasaba antes y pasa ahora. Pasaba con militares famosísimos, sí. Y pasa hoy con futbolistas, con cantantes, sí. con todo. Exactamente. Otro pirata más varón vas a traer. Sí, mujer la única que traje es Zheng Ji, la famosa pestañaste. Zheng Ji, ¿lo dije bien? Zheng, sí, se te querés te lo deletreo, pero viste que. ¿Pero cómo lo decís vos? Cuando cambian. Zheng Ji es Z-H-E-N-G. Zheng. Ahora, en el Ji me cambia la regla, porque es S-H-I en vez de Z-H. Pero bueno, por lo que busqué se pronuncia igual, Zheng Ji, y ahí quedó. Zheng Ji. Pero bueno, que era el nombre del marido. Claro. Bueno, el próximo que vamos a ver es una mención especial. A ver. Que es para el gran desconocido Tomás Espora. ¿Y este quién es? Bueno, yo también lo conocí hace poco, la historia de Tomás Espora. Tomás Espora es el primer argentino corsario. Tomás Espora nació en Buenos Aires, en capital, en 1800. ¿Ese es nuestro? Nuestro, ese es nuestro, el único nuestro que pude traer, que no era pirata, pero bueno, lo quise traer acá porque era corsario. Estuvo primero al mando de Hipólito Bullard. Hipólito Bullard estaba al servicio de Argentina, pero era francés. Claro. Este era argentino, nacido en Argentina, el primero. Bueno, al mando de Hipólito Bullard ya vimos todo el rey que tuvo Hipólito Bullard en Hawái con el rey Kamehameha, en California conquistando una parte de Estados Unidos, en Centroamérica, siendo que las banderas hoy del Salvador y demás son por la bandera argentina. Bueno, esto hizo que Tomás Espora, al servicio de Hipólito Bullard y en su barco, sea el primer argentino en dar la vuelta al mundo. Ah, mira. O sea, estamos hablando del primer argentino que le dio la vuelta al mundo. Claro. Junto con Hipólito Bullard en la fragata La Argentina. Bueno, Tomás Espora a los 15 años se va. A los 15 años se va con Hipólito Bullard. Imagínate
¿Vos qué hacías a los 15 años? No, sí, no, olvídate. No respondas. Olvídate. Sí. Vamos a la pelota. Sí, por decir algo. Este tipo estaba yendo a dar la vuelta al mundo, batallando contra barcos, conquistando lugares, haciendo historia. Claro. Bueno, Víctor Ayala emigró a los 18. También hizo historia. Hizo historia. Vino desde Paraguay hasta Buenos Aires. Yo la única historia que hago es esta. Una pregunta que puedo hacer. Sí. ¿Qué diferencia tenía entre corsario y pirata? La diferencia es que el corsario estaba al servicio de un país. Un corsario era un pirata contratado, para decirlo de forma fácil, digamos. Era independiente. Y el pirata hacía por su cuenta. O sea, el corsario no es que era un pirata y lo contrataban. Por ejemplo, Hipólito Bouchard, corsario argentino, no era pirata. Era un militar dedicado a las fuerzas navales, francés, que Argentina lo contrata para ejercer no la piratería, porque no era piratería, era le daba una patente de corso, lo que llaman, por eso se llamaban corsarios, eso le daba permiso y orden de atacar, en el caso de Hipólito Bouchard, a todos los barcos españoles que viera. Entonces es como que hacía, entre comillas, una piratería al servicio de tal país. Entonces, él, por ejemplo, atacaba un barco español, liberaba esclavos, tomaba el botín de ese barco y una parte se la daba al Estado argentino. Eso es un corsario. Y un pirata hace, no te digo lo mismo, porque hace mucho más, saquea, roba, todo por su cuenta. Tenía su barco con su gente y toda la riqueza eran para ellos. Por eso dije lo de que así se dedicó un monotributista, Henry Morgan, porque sea por su cuenta, era todo por su cuenta. Ahí estamos. Yo corto de a poquito porque estoy... No, pero está muy bien. A mí me gustan los silencios en la radio. Unos mates de paso. A mí me gustan los silencios en la radio. Son lindos. Bueno, seguimos con Tomás Espora, este argentino. A los 19 años le dan el mando de su primer barco, que se llamaba La Peruana. O sea, a los 19 años se convierte en capitán. Argentina le da muy joven, Muy joven. Imagínate joven. Que a los 19 años le dan la capitanía de un barco llamado La Peruana. ¿Qué haces vos a los 19 años? No conté. Menos que a los 15, parece. Claro, sí, cada vez menos. Y bueno, con este barco ayuda en la guerra contra el Brasil. La vimos en la guerra contra el Brasil, sí, cuando vimos a Guillermo Brown, que de hecho con su barco estaba a cargo, era parte de la flota que comandaba Guillermo Brown. Está en combate de los Pozos. Bueno, contra Brasil se enfrenta varias veces este barco de Tomás Espora con él como capitán. Lo hieren de gravedad, está un tiempo, nunca se recupera en sí de las heridas, queda medio tullido, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, todos lo conocían por el Bravo Capitán. Lo conocían por el Bravo Capitán, o sea, se había hecho una fama. Se había hecho una fama porque era muy joven, muy habilidoso en los temas navales, muy valiente, dicen, abordaba los barcos solo, uh-huh, se mandaba a pelear con el que se le cruzara, y los otros tenían que seguirlo porque ya se había tirado. Sí. Por ejemplo. Bueno, lo convierten en coronel de Marina, le dan el título de coronel de Marina ya al Estado argentino. Con varios honores. Sí, la verdad que era un tipo muy... En 1828, por ejemplo, sí, es al quien designan encargado para recibir a San Martín cuando viene. ¡Qué honor! Acá estaban ya generando las guerras civiles argentinas. Uh-huh. San Martín viene desde Europa, en visita a la Argentina. Recordarás aquel episodio que viene, ve todo el quilombo y dice, bueno, chao, nos vimos. Se vuelve a ir enojado. Uh-huh. San Martín, porque todo lo que había hecho veía como que estaba haciendo de gusto porque ya nos estábamos peleando entre nosotros. Uh-huh. Bueno, quien lo recibe es Tomás Espora. O sea, es un argentino que es absolutamente desconocido. Absolutamente no aparece desconocido. Mucho. No aparece mucho, no aparece nada. No, yo lo había escuchado nombrar alguna vez, en alguna cosa que he visto, pero así muy por arriba, y de hecho tuvo su... bueno, a él lo acusan falsamente de un levantamiento que le hacen, que se intenta generar ahí mismo, en 1828,
poco después de que San Martín se va, falsamente porque no tenía nada que ver, y de hecho Guillermo Brown después lo demuestra, pero el tipo le quitan todos los honores, le quitan la capitanía de los barcos, los títulos que tenía, el tipo se deprime y se enferma mucho y, y muere. De hecho Guillermo Brown dijo unas palabras en su sepelio, que dice: considero la espada de este valiente oficial una de las primeras de América, y más de una vez admiraré su conducta en el peligro. Es lástima que un marino tan ilustre haya pertenecido a un país que todavía no sabe valorar los servicios de sus buenos hijos. Y a día de hoy parece que no sabemos valorarlo porque no lo conoce nadie. Y Guillermo Brown, uno de los marinos más conocidos de la República Argentina, si no el más conocido, lo tenía en muy alta estima. A Tomás Espora. Bueno, fallece Tomás Espora y queda casi en el olvido hasta el día de hoy. Hasta hoy que lo recordamos. Que lo traje. Sí. Bueno, y el último pirata que vamos a ver es el más conocido. A ver. El más conocido, a ver si podés adivinar cuál es el pirata más conocido de todos. ¿Cuál es el más conocido, Osvaldo? Yo sé de las películas, pero no existe. Bueno, aparecen ciertas películas, aparecen muchas películas, de hecho. El famoso pirata Edward Teach. ¿Edward Teach? No, por el nombre no lo vas a conocer, pero si yo te digo el pirata Barba Negra, es el pirata más famoso. Por ahí. Es el pirata más famoso, tengo entendido, por lo menos quien más conoce el pirata Barba Negra. Claro. Bueno, Barba Negra se llamaba Edward Teach, que bueno, se calculó que se hacía decir Barba Negra porque Edward Teach no le daba miedo a nadie. Claro. En cambio te dicen, ahí viene Barba Negra, y vos ya te atajás por lo menos. Bueno, nació en 1680. ¿Le faltaba un ojo, una pata? Ahora vamos a ver el tema de Barba Negra. ¿Por qué el sobrenombre? ¿Por qué las ciertas características físicas de él? Bien. Eso me gusta. En 1680 nace en Bristol, no en la playa Bristol. No, claro, yo ya te iba a preguntar si había nacido en Mar del Plata. Digo, el tipo nació en Mar del Plata, era otro argentino. Otro argentino, Barba Negra. Sí. No, nace en Bristol, en Inglaterra, en 1680. A la playa Bristol tiene que cambiarle el nombre. Sí, me gustaría. No soy enemigo, pero no me gustan los anglicismos. ¿Viste que aclarar lo que es los anglicismos para la señora que está cocinando. O ponerle nombres ingleses a cosas nuestras, que son nuestras, o cambiarte una palabra en español por una palabra en inglés. Claro. A mí no es que tampoco es que lo odio, ¿me entiendes? No es que te señalo, pero no me gusta por el hecho de que el español es un idioma maravilloso, mucho más completo lingüísticamente que el inglés, mucho más completo y más complejo que el inglés, y es un idioma maravilloso y aparte es nuestro. Entonces por eso me gusta más que nos expresemos como... Claro, por ejemplo, esta charla también se está transmitiendo por el libro de caras. Facebook sería... Claro. Pero bueno. Claro, para la gente que no entendió... Claro, por ejemplo. Bueno, Edward Teach, alias Barba Negra, de joven, participó en la guerra de la reina Ana. Que es una guerra que hubo ahí en Norteamérica. Ahora vamos a ver qué tiene de importante esto. La guerra no fue muy importante, pero tiene de importante más adelante, vamos a ver por qué. En relación a que esa guerra la había mandado esa batalla la había hecho la reina Ana, que era reina de Inglaterra de aquel momento. Él era joven, estaba a servicios de otro pirata, de un pirata Hornicolt se llamaba. Tengo un inglés hablando de inglés y una pronunciación de anglicismos del chino también y del chino también, del chino, mongol, indio, de estos turco, claro, de estos turcos tenemos una pronunciación también. Muy linda, sí, muy bien. Bueno, se dedican al contrabando después de la guerra, eso obviamente se quedaron sin laburo, se dedicaron al contrabando. Mongol, ¿cómo era el nombre? ¿Cómo era el nombre del tipo? Mongol. ¿Cómo dijiste? Hornicolt. Claro. Bueno, Manticore. Claro. Era primo de Manticore. Se dedican, bueno, al contrabando y demás. No eran muy saqueadores, por lo menos ahí, cuando él estaba al servicio del otro muchacho. Hasta que, bueno, consigue su primer barco y se corta solo, digamos. Claro. Se dedica a piratear por su cuenta. Mirá lo que desleal el tipo. Bueno, cada uno con su camino también. Quería su negocio. No, su negocito. Sí.
Bueno, ahí sí empezó él más a asaltar y saquear otros barcos, que tenía la peculiaridad, Barba Negra. Se hizo muy conocido porque él siempre buscaba un barco más grande. Siempre buscaba un barco más grande. Cada vez que encontraba un barco más grande, lo invadía, lo asaltaba y se lo quedaba. Y ese pasaba a ser su barco. Hasta que se encuentra con un desafío importante también. Claro, bueno, pero él tenía gente preparada y él, ahora vamos a ver. Hasta que encuentra un barco llamado Concorde, que era un barco francés. Ajá. Un barco muy grande, con 40 cañones. Para la época era una bestialidad. Sí. Y le cambia el nombre. Y lo llama, otra vez en inglés, Queen's Anne's Revenge, que significa la venganza de la reina Ana, se llama. Porque aquella aquella guerra la había perdido él, el bando estaba él. Entonces él le pone la venganza él estuvo en la guerra de la reina Ana. Y entonces él le pone al barco la venganza de la reina Ana. Claro. En honor a aquella guerra. En honor a aquella guerra. Por eso la nombré a la guerra, esa guerra que no tuvo mucha importancia, pero tiene importancia para la historia de acá del muchacho, de Barba Negra. Bueno, con eso pasó a ser el terror del Caribe. Se enfrentaba a lo que se le cruzara, lo volteaba. Saquea y destruye barcos importantes. También, volviendo. Barba Negra no está mucho tiempo al servicio de la corona. Es pirata. Por eso la fama que alcanzó. Los otros estuvieron al servicio de la corona británica, hasta incluso se volvieron capitanes, almirantes, qué sé yo. Él era pirata. Y con semejante barco, al que se le cruzaba lo destruía. Claro, sí. Bueno, empieza a cañonear barcos españoles, ingleses, y empieza a cañonear barcos ingleses, que supuestamente era lo que para él trabajaba y era para su país, había nacido en Inglaterra. Rendía la corona británica. Entonces lo ponen como el buscado número 1, lo empiezan a buscar por todos lados. Cada uno que se le cruzaba, Barba Negra lo bajaba. Entonces se empieza a hacer una leyenda de él, y se empieza, porque aparte frecuentaba todo bar que se le cruzaba en el Caribe, él se metía. Entonces empezó a correr la bolilla, digamos. Era medio Pepe Botella. Bueno, claro, Pepe Botella, ¿por qué no lo digo? Por el hermano de... El hermano de Napoleón. De Napoleón. Claro, bueno. Y entonces empieza a correr la bolilla, digamos, por todos los bares de la leyenda de Barba Negra. Era un tipo grandote, peludo, Barba Negra le decían no por nada, tenía una barba muy tupida. Muy tupida. Era muy característica la barba. Claro, imagínate que todos tenían la Barba Negra en ese momento, más que nada los corsarios españoles y demás. Y era grandote y peludo. Él llamaba la atención, grandote, peludo. Pelo largo. Se hacía trenzas en la barba. Era un tipo muy buen espadachín, nadie le podía ganar. Como Diego de la Vega, más o menos. Diego de la Vega, el zorro. Que el zorro, te digo el dato, vos me tirás datos y yo tengo que... salto. Bueno, el actor, Guy Williams, se ofreció para pelear en Malvinas en 1982, ¿sabías vos? No. Se ofreció de voluntario, pero como ya estaba grande no lo dejaron. El actor del zorro. Bueno, seguimos. No te voy a preguntar a favor de quién iba a pelear, ¿no? Obviamente, no, de Argentina. ¿De Argentina? ¿De Argentina? Sí, porque vivía acá en Argentina. Estaba viviendo acá en Argentina. Yo sabía que había venido de visita, pero no sabía que había venido de la Argentina. ¿Estuvo viviendo? ¿Casado con una argentina? Con Susana Jiménez. No. De ahí le decían la zorra. De ahí le decían, claro. No, seguimos con Barba Negra. Sí. Pero qué interesante. Un día tenés que contarme la historia de este Williams. Sí, Guy Williams se llamaba. Sí, yo me acuerdo de una cosita nomás. Pero... Sí, bueno, es llamativo que el tipo vino acá a Argentina y se... Claro, ¿qué origen era él? Tengo entendido que estadounidense. ¿Estadounidense? Sí, bueno, por eso. Por ahí me estoy equivocando, ojo, porque no la tengo del todo estudiada. Yo lo tenía como inglés, pero por eso te lo pregunté así con cierta duda. Creo que inglés no, pero después para el programa que viene te lo busco bien, porque no lo tengo tan a la historia del actor. Sí. Pero bueno, se ofreció para Malvinas y no lo dejaron porque ya y era muy buen espadachín, pero no tanto como este Barba Negra. Claro, bueno, Barba Negra se hizo su fama. Aparte, ¿sabes lo que hacía el tipo? ¿Qué hacía? Se ponía mechas de los cañones
Viste que en ese momento era el cañón de hierro macizo, y atrás la mechita le ponían, obviamente las mechas venían sueltas, la ponían para darle el gatillazo, se gastaba y listo, ponían otra mecha. Bueno, se colgaba de la barba y del pelo mechas de los cañones, antes de abordar otro barco se las prendía. No. Entonces calculá que te caía ese mono grandote, con todo prendido. porque era muy grandote, aparte, según los relatos de la época por lo menos, era un tipo muy grandote, todo peludo, muy barbudo, ya tenía la fama, te caía con todas las mechas de los cañones prendidas por toda la cara. Te tirabas al... Calculá que infundía un miedo terrible. O sea, el tipo era también medio marketinero, ¿viste? Se vendía como personaje. Bueno, era muy hábil. Bueno, calculá que fue el terror durante muchos años, fue el terror de todo el Caribe. Él se manejó siempre en el Caribe. Bueno, se dedica casi exclusivamente a atacar barcos de la Royal Navy, de la Marina Inglesa. Entonces, bueno, lo mandan a buscar precisamente a él. En Carolina del Norte, lo que es Carolina del Norte, es que está ahí cerca de Washington, de la costa del lado Atlántico de Estados Unidos. De este lado. Claro. Resulta que el alcalde de ahí lo contrata para que cuide las costas de ahí, del lugar de él, y entra, le daba permisitos para ir a piratear. Porque él ya estaba medio grande y medio que se quería hacer más tranquilos trabajos, ¿viste? Y le da una isla. Le da una isla para él. Es la isla Ocracoke. Ahí me mató el inglés. Ahí me mató. Se escribe Ocracoke, la isla de Ocracoke. Se la da a cambio por parte de los saqueos que él haga. Él le daba, el gobernador del suelo, obviamente ilegalmente. Claro. Cuando se enteran el gobierno inglés de que estaba ahí en esa isla, lo manda a buscar con el general Maynard, el capitán Maynard, que era un capitán muy reconocido, uno de los mejores de aquel momento de la Royal Navy. Lo toma por sorpresa a donde estaba el barco de él, que justo había habido una bajada en el mar y queda encallado el barco de él. Se empiezan a cañonear. Imagínate que el barco de él, sin poder moverse, recibe varios cañonazos. Con el correr de las horas sube la marea y se puede escapar. Pero al estar el barco dañado, lo terminan alcanzando. ¿Qué hace? Jugado por jugado, Barbanegra aborda él con su barco, con el venganza de la reina Ana, aborda él el barco de Maynard, después de bajarle los otros dos barcos que venía con ellos, y se trenzan en una lucha de espadas tipo película. Ahí sí, tipo película. Tipo, ¿viste cuando viste Piratas del Caribe? Sí. Cañonazos por todos lados, ellos, todos los espadazos, están un buen tiempo. De hecho, espadazo para acá, espadazo para allá. Los dos muy buenos espadachines, porque ahí se encontró con su... Con la horma de su zapato. Con la horma de su zapato, me salía el dicho. Están un buen tiempo, nadie los molestaba, obviamente. Calculá que el que se cruzaba, tipo y tipos bravos, con un honor que, o sea, no me vengas a ayudar. Claro. Estoy peleando yo. Sí, capaz que te dé vos también. Claro, por eso te digo. Nadie se cruzaba, los dejaron pelear, hasta que en un momento esta es la famosa, viste que cuando el dicho, hablando de los dichos, cuando se inventaron las armas de pólvora se terminaron los machos. Sí. Bueno, pasó algo así. Barbanegra logra sacarle la espada a Maynard. Maynard cae al suelo y cuando Barbanegra lo tenía ya para matarlo, Maynard saca la pistola y le pega un tiro. Bien de película. Se terminó. Muy bien de película. Tuvo el final. Estuvo a punto de matarlo, Barbanegra. Claro, sí. Barbanegra era un combate a espadas. Barbanegra le saca la espada, lo tira, y cuando estaba por matarlo, el otro sacó el arma y le pegó un tiro en la cabeza. La terminó así de fácil. Claro. Pero bueno, muy de película, la vida de él, todo lo que hizo, la apariencia de él, por eso es tan famoso Barbanegra. Y aparte es uno de los últimos piratas, de hecho es conocido como el último pirata. Barbanegra es conocido como ¿Hay algún monumento, alguna cosa? No, Barbanegra no, por lo menos no encontré nada. Claro. ¿Quién lo va a reconocer? Era un pirata, o sea, ¿quién lo va a reconocer? Claro, estaba al servicio de sí mismo. Pobre Barbanegra. Bueno, pero yo le digo que sí, debe haber alguna cosa en algún lado. Películas, millones. De hecho, Piratas del Caribe en la 5 aparece. No, tanto Barbanegra. Tanto no miré. Barbanegra, ya con otros, como decíamos hoy, el barco supuestamente es mágico en la película. Sí. Pero bueno, no. Pero sí, el tipo tenía
una presencia y se generó una leyenda, ya con él vivo, no después, sino con él vivo ya era una leyenda el tipo. Y muere aparte de una forma cinematográfica, con toda esa pelea fantástica que tiene. Y bueno, esa es la muerte del famoso pirata Barba Negra, Edward Teach. Bueno, muy bien. Acá hemos terminado con los piratas. Y le vamos a anticipar a la gente qué es lo que se viene para el próximo martes. Bien, para el próximo martes, primero así como dato de color, sí. la bandera de Barba Negra, viste que yo te dije que eran todas distintas. Sí, perdón. La de Barba Negra era un esqueleto pinchando, sería con una lanza, un corazón rojo. La bandera negra, el esqueleto blanco, corazón rojo, el esqueleto pinchando el corazón. Todos los piratas tenían banderas distintas. Claro. Algunos era un cráneo con una espada, otro un brazo con una espada. Claro. Todos los piratas tenían distintos. Bueno, sí. dato de verdad. En el próximo programa, ya que estamos cerquita al Día de la Tradición, vamos a hablar de quién, a causa de quién se festeja el Día de la Tradición, que es José Hernández. José Hernández, quien escribe la Biblia argentina. El Martín Fierro. El Martín Fierro, que es la obra magna de la Aquí literatura. me pongo a cantar. Al compás de la vihuela. ¿Qué más? Vihuela es la guitarra. La vihuela y la guitarra. ¿Qué el más? hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Como el ave solitaria. Y ahí me olvidé. Bueno, con el cantar se consuela. Con el cantar se consuela. No, y tiene. Sí, no. Es extraordinario. Millones porque es todo así. Es toda escrita en verso, pero es de una. Es magnífica, porque es más de lo poético que tiene en cuanto a lo rítmico, a las palabras y demás, sino que deja enseñanzas, cuenta historias, transmite valores y da una idea del ser argentino. Por eso te digo que es la Biblia argentina. Muy lindo, muy buenas interpretaciones. La Biblia argentina, el tema de la gauchada, por ejemplo, que es lo más nuestro que tenemos, creo yo. Todo eso está ahí en la historia del Martín Fierro. ¿Saldrán niños con rebenques o con vihuelas? Bueno, a mí me encantaría. A decir, qué sé yo, samba o... Mate o truco. Mate o truco. O quiero retruco. Quiero retruco. ¿Habrá niños jugando al truco en las plazas? Todo bien, si quieren salir disfrazaditos para de fantasma y eso en la otra fecha, pero esto es nuestro. Lo nuestro, que sea también... sería muy lindo. Esto es lindo. Ahora el 9 de noviembre, el Día de la Tradición, gracias a José Hernández, que lo vamos a ver en el programa que viene. Bueno, muy bien. Ese programa no me lo quiero perder. Va a ser lindo. No me lo quiero perder. ¿Cómo se llamaba la chica? Sheng-Chi. Sheng-Chi o Sheng-Chi debe ser. Bueno, vos sabés que para redondear esta charla y terminar con el programa de hoy... Que no es la China Suárez. No es la China Suárez. No es la China Suárez. Para redondear con esto, yo de todas las historias, la de Barba Negra, Barba Roja y la de ella, son las que más me gustaron. Pero yo le quiero dedicar hablar de piratas a ella, porque fue la única mujer que trajimos. La única mujer, sí. Y porque es una... También no es que con el cantar se consuela, pero sí se consoló con el hijo del marido, en realidad. Y me pareció una... Y con el nombre, con la flota. Con la flota, con el nombre, una historia turbulenta. Bueno, en Piratas del Caribe hay una pirata que tiene una historia igual, pero le ponen otro nombre en la película. Claro. También se queda con la flota del marido. Mirá. Todo así. Mirá vos. Bueno, te decía, para terminar, la vamos a homenajear. Bueno. La vamos a homenajear. ¿Con una canción? Con una canción. Con una canción que le pedimos al operador técnico, porque nosotros sabíamos que vos ibas a traer esta historia. Y lo que ella tuvo para el operador técnico fue un amor pirata.